diciendo: acabemos con este tipo y quitémonoslo de encima. Y basándonos en el método, en el motivo y la oportunidad, nuestra opinión, tras haber examinado a todos los individuos del círculo íntimo de Tutankamón, es que tuvo que ser el primer ministro Ay, el que luego ascendió a faraón, el responsable de su muerte. ¿Pero concuerdan con eso las pruebas físicas? El Dr. James Harris es un profesor de ortodoncia jubilado de la Universidad de Michigan. También es una de las pocas personas vivas que han tocado la momia de Tutankamón. En 1976, Harris entró en la tumba de Tutankamón como parte de un proyecto para radiografiar faraones egipcios. Años más tarde, el recuerdo sigue fresco. Lo primero que uno piensa es que el cuerpo parece muy pequeño, tal vez debido a que ha sido fragmentado. La momia se fragmentó cuando se retiraron los tesoros, por lo que la momia no está en buenas condiciones. El objetivo consistía en radiografiar el cráneo de Tutankamón. Resultó sorprendentemente fácil. La cabeza está separada del resto del cuerpo, así que la cogimos y la pusimos en nuestro cefalómetro e hicimos unas placas frontales y laterales de la cabeza de Tutankamón. Tutankamón todavía tiene restos de vendas alrededor del cráneo, pero creo que lo que uno piensa es en que era un individuo de rasgos muy finos y muy joven, evidentemente. Las radiografías de Harris nos proporcionan un nuevo aspecto del antiguo rey. Como ortodoncista, Harris le presta una atención particular a los dientes. Tutankamón tenía una dentadura perfecta, la normal, como diríamos en los Estados Unidos. Pero cree que estos antiguos dientes también guardan una sorpresa. Dice que no pertenecen a un hombre de 18 años. Nuestras radiografías dicen que cuando murió era un poco mayor de lo que la mayoría creía. Posiblemente tuviera 21 o 22 años de edad. Tutankamón fue un rey niño al principio, pero no era un rey niño cuando falleció. Quiero decir que era un adulto joven. Es importante señalar la edad que tenía Tutankamón cuando se murió, pero ¿pueden decirnos las radiografías cómo murió? Un fragmento de hueso en el interior del cráneo levanta sospechas. Se ha hablado mucho en particular sobre un fragmento suelto que podemos ver aquí, y se ha argumentado que eso pudo haber sido la causa de su muerte. El fragmento estaba roto. Por ejemplo, si le hubieran dado un golpe con un objeto en el cráneo, en particular en la base del cráneo. Pero la información que tenemos de las personas que han examinado las radiografías es que eso no fue la causa de su muerte. Es más probable que el fragmento pueda haber sido parte del proceso de momificación cuando se le retiró el cerebro. El resto del cráneo de Tutankamón parece intacto. En la radiografía se pueden ver muy bien las placas de las bóvedas craneales y nada nos indica una fisura normal ni hay señales de fracturas. Este material lo ha examinado gente muy cualificada y no pueden llegar a la conclusión de que el material de estas radiografías indique en absoluto cuál fue la causa de la muerte de Tutankamón. Es posible que nunca sepamos por qué ni cómo murió Tutankamón. No parece haber acuerdo alguno sobre la causa de su muerte. El cadáver ha sido examinado por médicos, por radiólogos y también por entusiastas, y acabamos por tener una amplia variedad de distintos tipos de explicaciones sobre por qué falleció. Creo que en este momento no hay ninguna prueba concluyente de que fuera asesinado, por ejemplo. Pudo haber sido o no pudo haber sido asesinado. Por lo que sabemos, pudo haber pillado una gripe y haberse muerto. Simplemente no lo sabemos y creo que hasta que haya pruebas más concluyentes, prefiero decir causa de muerte desconocida. Hemos descartado otra pista. No hay ninguna prueba concreta que relacione la muerte de Tutankamón con la maldición. Sin embargo, murió. La momia de Tutankamón yació sola durante más de 3000 años. Pero cientos de personas visitaron su tumba poco después de que la abrieran. Las preguntas siguen siendo estas. ¿Quiénes fueron los que más expuestos estuvieron a una maldición? ¿Y es posible que los matase algo que hubiera en la tumba aparte de una maldición? ¿Asesinato? ¿Suicidio? ¿Neumonía? Y otras enfermedades mortales. Para aquellos que creen en la maldición de Tutankamón, 20 y tantas muertes son una buena prueba. Pero Mark Nelson ha identificado los 4 momentos más probables para que las personas que trabajaban en la tumba de Tutankamón estuvieran expuestas a la maldición. Cuando entraron en la cámara mortuoria,
cuando abrieron el sarcófago, cuando destaparon el ataúd y cuando examinaron la momia de Tutankamón. Al examinar los escritos de Howard Carter, Nelson ha encontrado a 25 personas presentes en uno de esos momentos o en varios. La lista incluye a Lord Carnarvon y a su hija, a Howard Carter, a Arthur Mace, a Arthur Calendar y a otros 20 científicos y dignatarios. Todos estuvieron expuestos potencialmente a la maldición. ¿Les acortó la vida? Nelson necesita saber con exactitud cuándo falleció cada uno de ellos. Ya sabe que Lord Carnarvon murió el 5 de abril de 1923, solo 7 semanas después de abrir la cámara mortuoria. ¿Pero es posible que a Carnarvon lo matara algo que había en la tumba aparte de una maldición? Durante estos últimos años ha habido un esfuerzo por ver toda esta idea desde un punto de vista un poco más científico, huyendo de la idea de una maldición religiosa y buscando otro motivo por el cual algunas personas que trabajaron con momias fallecieron prematuramente. Y básicamente se ha centrado todo en distintos tipos de esporas o mohos o microbios que pueden estar presentes en las momias. El Museo Field de Chicago alberga a varios cientos de momias. Como conservador de la colección egipcia, el trabajo de Jim Phillips consiste en cuidarlas. No conozco a una sola persona que haya enfermado por trabajar con momias. Phillips cree que el propio proceso de momificación impide que haya peligro en su manipulación. Los egipcios creían que necesitaban el cuerpo en la otra vida. Querían mantener el cuerpo entero para poder vivir la vida eterna e idearon un sistema mediante el cual secaban el cuerpo para alejar de él a las bacterias que normalmente destruirían la carne. Sin bacterias que devorar la carne, una momia se puede conservar eternamente y es posible que los hongos y mohos dañinos tengan problemas para crecer en ella. Y en cuanto a la idea de que la gente que excava en las tumbas, descubre momias y las trae a los museos, etcétera, va a enfermar y a morir, no me parece un elemento importante en Egipto. No seguiríamos haciéndolo si ese fuera el caso. Otra teoría dice que a Carnarvon lo mató el antrax u otras esporas mortíferas que dejaron para proteger la tumba. Yo diría que la posibilidad de una guerra biológica es nula. Si fuera verdad, encontraríamos muertas a otras personas que entraron poco después para robar lo que había en la tumba, porque los egipcios lo hicieron desde el principio de la momificación. Y no conozco ningún caso en el que se hayan encontrado individuos muertos en las tumbas por haber intentado robar hace 1000 años, o 500, o hace 100 años. Al final puede quedar todo en el propio Lord Carnarvon. La gente suele descartar el hecho de que inicialmente Carnarvon estaba en Egipto debido a su delicada salud. Carnarvon había tenido un accidente de automóvil hacía unos años en Inglaterra y su médico lo había enviado a Egipto concretamente por motivos de salud. Y en aquella época era muy común que enviaran a ingleses e inglesas lejos del húmedo entorno de Inglaterra para ir al agradable, cálido y sano clima de Luxor. Así que en primer lugar se encontraba allí como convaleciente. En el Egipto de los años 20, antes de la penicilina, incluso un ritual cotidiano podía resultar fatal. En el caso de Carnarvon solo hizo falta un pequeño corte. Cortó una picadura de mosquito al afeitarse.